Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. El título de esta meditación es El afán y la ansiedad. En el curso del Sermón del Monte, que comprende del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, el Señor Jesús nos va proporcionando capacitación formativa de una manera clara y sencilla. Inició con las bienaventuranzas y anteriormente mencionamos lo importante que Él quiso comunicar en relación a esa relación que tenemos con el Padre Celestial. El pasaje de Mateo 6:25 al 34 nos revela el peligro de algunas emociones y reacciones provocadas por el afán y la ansiedad. Dice así la palabra de Dios: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El afán es el deseo o esa sed intensa por conseguir algo que desde nuestro punto de vista es importante o valioso. Por ejemplo, tener un salario bajo y ver que otros prosperan puede mover a una persona a tener sed de enriquecerse, o a un joven a estudiar con afán y ahínco una carrera para casarse con la muchacha más bonita. Otra persona puede dedicarse a bienes raíces por el afán de tener otra entrada, otra casa, otro terreno. Conocí a una persona que se vivía haciendo rifas continuamente. Ella decía, sin afán de lucro, solamente es para completar las colegiaturas de los hijos. Dios sabe las circunstancias en las que vivimos los cristianos y sabe que no estamos exentos de los mismos afanes que sufren los que no conocen a Dios. Miren, el Señor nos habla de la misma manera que nosotros le hablamos a nuestros hijos cuando son niños. Le decimos, no hagas esto, hijo, no hagas lo otro. El Señor Jesús nos dice de esa manera, con ese mismo amor, no se afanen por la vida, ni por lo que irán a comer o a beber, ni por lo que han de vestir, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. La vida nueva que Dios nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo es una vida abundante, una vida triunfante, es una nueva vida eterna. Tenemos entonces que aprender a vivir confiados. Tenemos que aprender a vivir en el reino de Dios, ese reino que Él acercó a la tierra. Y su voluntad es que nosotros lo sigamos a Él, que sigamos sus pisadas, que extendamos el reino de Dios. El Señor Jesús usa la vida de las aves para que nosotros reflexionemos. Las aves no trabajan, pero el Padre Celestial las alimenta.
Los lirios del campo han sido vestidos por Dios con hermosos colores, que ni siquiera el rey Salomón se pudo vestir como ellos. Existen aves hermosas, aves que son más grandes y otras que son más pequeñas, como los colibríes, aves de colores, aves de un solo color, de color café o color negro, como los cuervos. Los cuervos son animales que son muy inteligentes, tal vez no son muy bonitos, pero tienen una inteligencia tremenda. Se dice que tienen la capacidad para razonar como un niño de 8 años. Y yo supongo que los cuervos son amados por Dios porque la tierra de Jerusalén está llena de cuervos. ¿Recuerdan que el Señor usó a unos cuervos para llevarle de comer al profeta Elías? Dios escogió a esos animalitos, tal vez por su inteligencia. Bueno, lo que al hombre le preocupa, como es el vestido, la comida, que si eres más alto, esas son cosas banales, son vanidades de los seres humanos. Si tú naciste de baja estatura, ¿qué importa? Si eres gordo o delgado, ¿qué importa? Dios te recibe como hijo, igual que a todos los demás. Tenemos el mismo amor del Padre. Seamos como seamos, estemos como estemos. Las aves no se preocupan por nada. Ellas son, así como Dios las hizo, así siguen siendo hermosas. Así es como Dios nos quiere ver a nosotros. Los anhelos internos, es lo que Dios valora o reprueba en cada uno de nosotros. Son los pensamientos, son los anhelos del corazón que revelan las intenciones y los propósitos que hay dentro de cada persona. Por eso dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Las palabras que el Señor pronunció nos hacen reflexionar, nos hacen analizarnos. El Señor quiere que comparemos nuestra vida con el ciclo de la hierba, de las hierbas del campo. Ya el Salmo 103, del 15 al 18, dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que recuerdan sus mandamientos para ponerlos por obra. El apóstol Pedro, en su primera carta, en su primer capítulo, hace un llamamiento a todos los que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir, para que vivamos una vida santa. Su recomendación es tal vez la más apropiada para esta reflexión. En mis palabras les voy a decir lo que él dice. Dice, ajusten su entendimiento, alístense para actuar, sean sobrios y esperen confiados en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Sean obedientes, no se dejen llevar por los deseos que los arrastraban cuando vivían en la ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos también en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Nos recuerda nuestro origen incorruptible de esa nueva naturaleza que Dios nos proporcionó, muy contrario a la corruptible que recibimos nosotros al nacer. Y acentúa él, porque toda carne es como hierba, y su gloria, la gloria del hombre, es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios, esa permanece para siempre.
la palabra de Dios aquí va a permanecer, en tu mente, en tu corazón. Si la hierba la vemos hoy y mañana ya fue arrojada al horno, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis. Entonces el Señor Jesús sabe que el afán y la ansiedad roban la paz, y sus labios santos nos transmiten una verdad que el oído necesita escuchar directamente de su boca. Nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de muchas cosas. Él las conoce desde antes de que nosotros las expresemos. El sonido de sus palabras llevan el propósito de mostrarnos que la fe humana es debilitada por la debilidad de la carne y la influencia del enemigo. Por eso dijo, o por eso nos llamó, hombres de poca fe. Él se da cuenta que hay fe. Sí hay, sí existe, pero no es suficiente. Necesitamos más fe. Y por eso es que necesitamos confiar en Él. Tenemos que confiar lo suficiente como para saber que nuestro Padre Celestial es nuestro proveedor, así como provee a las aves, a las flores, a la hierba. También a nosotros nos va a proveer siempre, porque somos sus hijos. Veamos ahora la ansiedad. La ansiedad se puede disparar ante una situación amenazante o incierta, y la reacción que se experimenta es de incertidumbre, de pena, de zozobra. Nos anticipamos, nos angustiamos, nos sentimos temerosos, inquietos, nerviosos, enfadados. Todas estas cosas se experimentan y nos preparamos para enfrentar el peligro producido tal vez por la pérdida del trabajo, el fallecimiento de quien era el sostén familiar o una enfermedad incapacitadora. Es parecido al miedo porque provoca inquietud, provoca alarma y provoca tensión. El Señor conoce todo esto. Esas son las razones por las que el afán y la ansiedad son peligrosas. No podemos permitir que permanezcan aquí en nuestra mente. Actualmente personas perdieron el empleo a causa de la pandemia, algunos padres de familia fallecieron, y para quienes están sufriendo estas situaciones, es la mayor preocupación, seguramente es lo que dijo el Señor Jesús. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora van a faltar los recursos para vestirnos? En aquel tiempo, cuando el Señor Jesús pronunció estas palabras, mucha gente dejaba sus tareas para ir a escuchar la palabra del Señor. Anteriormente compartí que los 5 sentidos que Dios nos concedió, que todos ustedes conocen, bueno, el que sobresale es la vista. Dijimos que era el más desarrollado y es el que determinaba nuestra manera de pensar. Hoy pondremos atención en el oído, porque el oído es considerado el más emocional. Fíjense, los bebés aprenden a oír antes de nacer, comprenden las emociones al escuchar las voces, especialmente las de su madre. Oír es escuchar es oír, pero poniendo atención. El oído nos permite distinguir las emociones cuando se dice algo, y juntamente con el ojo nos ayuda a discernir el amor en las palabras, la profundidad de esas palabras, disfrutar los acentos y matices que marcan la emoción de cada palabra, de cada frase. Yo les voy a confesar que eso es lo que yo trato de hacer cuando leo lo que dice, lo que habló el Señor Jesús.
trato de comprender cuáles fueron los acentos en esas palabras, los matices, el amor, cómo lo transmitía. Eso es lo que podemos experimentar a través del oído. Bueno, las palabras que el Señor Jesús pronunció en el Sermón del Monte eran para transformarnos, como dijimos, para guiarnos y para mostrarnos ese camino que Él andaba, ese camino que Él vivía y que no era comprendido. Así como sucede hoy. A menos que Dios nos abra el entendimiento, es que podemos comprender algo de lo que el Señor quería transmitirnos. El Señor Jesús ya sabía que la ansiedad y la preocupación roban la paz y nos transmite una verdad que el oído necesita escuchar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esta es la solución. Esta es la guía. Plantémonos en el reino de Dios. Obedezcamos y sujetémonos al Rey. Si reconocemos que Dios es justo, recibiremos lo justo de Él. Cada uno de nosotros, no más, lo que merecemos. Él ama a los suyos, Él nos ama a nosotros. Nos cuidará, nos proveerá, como lo ha hecho con las aves, porque ante sus ojos somos valiosos. Valemos más que las flores, más que las aves, más que la hierba del campo. Eso lo dijo con sus palabras. Eso es lo que tenemos que permitir que escuchen nuestros oídos con todo el amor con que las expresó. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Cada día llega con su afán. Todos tenemos una rutina, con cosas que nos traen gozo y con cosas que nos alegran y otras que producen lo contrario. ¿Para qué afanarse? Si el apóstol Juan nos repite las mismas palabras que él escuchó decir al Señor Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La palabra de Dios, la palabra paz es eirene. Así se expresa seguridad, expresa serenidad y tranquilidad. En hebreo es shalom. Más conocida es esta palabra. Encierra todos los beneficios de vivir en paz y bienestar y manifiesta el deseo de protección. Dios Padre le dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, ajustemos nuestro entendimiento. Dios quiere que vivamos en esa paz que Él nos ha proporcionado. No solamente que vivamos en esa paz, Él quiere que su paz gobierne nuestros corazones en Cristo Jesús. Vivamos en esa paz. No es que la merezcamos, no es que nos la hayamos ganado. Dios la da abundantemente. Dios todo lo da abundantemente y sin reproche. Dios te bendiga.